Nuestro invitado de hoy fue uno de los primeros nombres que pusimos en la lista cuando empezamos a idear el podcast. Una persona que tenemos bastante tiempo conociendo, que se nos fue, pero lo trajimos. Bueno, no lo trajimos nosotros realmente, pero lo trajimos. Damos la bienvenida al podcast con este invitado súper especial que nos visita desde California, el señor Edwin Martínez. Muchas gracias. Bienvenido, Edwin. Un honor para mí estar aquí con ustedes. Mira, me inspiré para la introducción. Nunca había hecho una introducción así. No duermo esta noche. Algo se hace. Edwin, gracias. No, y de nuevo, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo, con el tiempo que tengo conociendo, he seguido la trayectoria de ustedes y la verdad que... No voy a decir que me ha sorprendido, porque en verdad con la capacidad que han tenido... todo lo que han producido es a base del esfuerzo. Pero yo sé que hay mucho más que ustedes van a seguir trayendo al país y también a la industria. Gracias por tus palabras. Y nuevamente gracias por acceder a la petición de Melissa. Yo sé que ya cuando Melissa te cae encima, ya no hay forma de zafarse. Sí. Yo te lo prometí. Dije, si no puedo ahora en el próximo viaje. No. Seguro. Sí. Mira, ¿qué tú crees si arrancamos? Vamos para allá. Conversación entre amigos. Seguro. Vamos a decirle a nuestra audiencia quién tú eres. Seguro. De este lado, Edwin Martínez. Soy ingeniero electrónico de profesión. Graduado de la Pucamaima en Santiago. Me gradué hace algunos añitos. Yo diría que fue en el 98. En ese momento cuando me gradué, mi primer trabajo, por suerte, fue una de las compañías más grandes en Santiago, que era León Jiménez en ese tiempo. Y fue un buen proyecto. Fue para nosotros automatizar muchos procesos manuales y aplicar PLC, automatización para eficientizar el proceso. Pero luego llegó un momento de una oportunidad en Santo Domingo que era un poco más retadora. Entonces en ese momento ya me moví a Santo Domingo. Entonces yo entré a trabajar allá en la compañía que se llamaba Abbott, que teníamos una operación ahí en Jaina. Y entré como ingeniero de automatización. Más o menos era lo mismo, era transfiriendo líneas de Irlanda. Yo tuve que viajar mucho a Europa, a Irlanda, a ver los procesos allá para luego traerlo aquí al país. Y quizás una de las cosas que me dan mucho, que me hace sentir muy bien es que la operación que nosotros teníamos era principalmente manual, ¿verdad? Porque la mano de obra barata en República Dominicana la ven como una ventaja. Pero tenían miedo de decir, pero podemos subir un poco más la barra y ver si podemos mover ingeniería. Y en verdad cuando me contrataron fue con esa visión de poder tener a alguien que decir, ok, esta persona puede ayudarnos a hacer esto realidad. Y fue en lo que yo trabajé durante los primeros años. Me daba risa porque los empleados de allá, los ingenieros, me llamaban a mí el embajador, porque, o sea, cada vez que yo viajaba, yo volvía con un proceso nuevo, una línea nueva, un equipo nuevo. Y es cómico, porque entonces cuando yo iba a las otras plantas que me veían llegar, me acuerdo que los gerentes de planta me hacían así, salte de aquí, porque ya entendían que ya yo estaba llegando allá quizá para llevarme algún tipo de operación, para moverla para acá. Pero te puedo decir que cuando ya yo salí de aquí, que me moví hacia Estados Unidos, todo desde allá ahora, puedo decir que dejé atrás ya el legado de que por lo menos la compañía no nos veía a nosotros como simplemente una oportunidad de mano de obra barata, operadores quizá a bajo costo, sino ya que entonces podían ver qué oportunidad había de nosotros de traer nueva tecnología. En ese momento empezamos a trabajar con sistemas de visión, pick and place, robots, que quizás era algo que no teníamos allá, inclusive ni se esperaba tener allá, pero lo empezamos a lograr. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? O en un rango, no tiene que ser un año específico. Estamos hablando cerca del 2010, ya, en ese momento, porque yo trabajé con la compañía cerca de 10 años. Y en ese momento fue que ellos vieron como que, digamos, veían como que la capacidad mía podía dar un poco más, quizás de los retos que yo tenía acá. Entonces, en ese momento me asignaron para empezar una nueva operación, una planta completamente. O sea, este es el solar, aquí vamos a hacer una planta. Queremos que tú te encargues de trabajar con los sistemas, utilidades, las líneas de producción. Fue muy bien porque era la primera vez. Normalmente esos proyectos, ellos traían a alguien de Estados Unidos que lo ubicaban acá y era la persona que se encargaba de eso, pero ellos me dieron el reto.
en verdad confiaron en mí. Nosotros logramos empezar la operación más rápido de lo que ellos esperaban. Inclusive, bueno, como era una operación médica, tuvimos que pedirle al FDA el permiso para operaciones y lo entregaron, creo que fueron 4 o 5 meses adelantados de lo que tenía el plan de proyecto. Oh, wow. Quedaron tan agradecidos que luego el plan manager temporal que había, que era un gringo que estaba acá, regresó a Estados Unidos y me dejaron a mí como plan manager. Entonces yo corrí la operación por cerca de 2 años. En ese momento, la operación, por una visión global, estaban pensando centralizarla en la India. Y entonces en ese momento se me acercaron: Edwin, ¿te quieres mover a la India o te quieres mover a Estados Unidos a trabajar más con proyectos de tecnología? Entonces cuando me ofertaron eso, como te digo, yo no tomo la decisión simplemente porque se ve más bonito, sino porque yo veo segundo paso, tercer paso, cuarto paso, cuál en verdad, está más alineado con lo que yo quiero hacer. Entonces en ese punto fue que decidí entonces moverme a Estados Unidos. Entonces me moví a Estados Unidos y fue cómico, porque te puedo decir que yo salí mucho de mi zona de confort, porque cuando me moví allá, los proyectos que me asignaron era trabajando con tecnología que yo nunca había trabajado. Y fue algo que yo dejé claro desde el principio, que yo necesitaba quizá tomar un tiempo para prepararme, ¿verdad? Para lo demandante que sería. En ese tiempo yo duré casi 3 o 4 años, que pasaba quizás la mitad del año o en Japón, o en Suiza, o en Italia, trabajando directamente con los suplidores de tecnología, identificando, qué tecnología puede funcionar para los retos que teníamos allá. Y fue una muy buena actividad, te puedo decir, porque, te soy sincero, había muchos de esos ingenieros, cuando yo les decía, me preguntaban que dónde yo era, de República Dominicana, muchos, como que no, tenía yo que ir al mapa quizás a señalarse. Me ha pasado, no te apures. Inclusive muchas veces yo decía, el país que está al lado de Haití. Están al lado de Haití. A veces es chocante que tú piensas, ellos conocen más Haití que nosotros. Pero quizás por la noticia, ¿verdad? Como un país que tiene más problemas. Pero te puedo decir que quizás algo que me llena de placer es que al principio había muchas dudas. Porque, por ejemplo, cuando yo presentaba un problema que teníamos, yo me presentaba una solución con tecnología. Yo la veía y yo le decía, sí, pero creo que tendríamos que ajustarle aquí y allá. Y principalmente los japoneses son muy polite. Dígase que ellos, si tú le dices, sí, ok. Pero sabes que en el fondo ellos no están... No se sienten conformes. No, porque se sienten que quizás que están fallando. Porque ellos y en verdad ellos dedican el tiempo a tratar de hacer los equipos, la tecnología lo mejor posible. Pero tú sabes que muchas veces algo no aplica 100% para todo. Y me recuerdo que cuando yo lo proponía, en ese tiempo ya yo estaba trabajando con Pfizer, que Pfizer era uno de los clientes que más equipos le compraba a esa compañía. Y quizás ese peso me ayudó a mí a poder mover más esa aguja. Cada vez que yo decía, yo quiero que hagan esto. La persona que se encargaba de la parte comercial de ellos, hablaba con los ingenieros, decían, señores, pero bueno, vamos a tratarlo, a ver si funciona. Y te puedo decir que quizás el orgullo que yo siento es que luego de mi tour con toda esa compañía, hoy en día, cada vez que hay una conferencia en Estados Unidos que yo voy a presentar equipos nuevos, ellos me están invitando a mí para que yo vaya con ellos a hablar de la historia, la capacidad de su tecnología. Porque se podría decir que dentro del diseño de los equipos hoy hay un pequeño DNA que quizás está basado en lo que yo les recomendé a ellos. Y te digo, y todavía hoy en día están agradecidos conmigo. He visto inclusive muchas presentaciones de su tecnología que han usado algunos de los slides que yo usé para presentarle el proyecto de mi compañía. O sea que ha sido una buena relación. No te puedo decir que mucha gente me pregunta pero no hay algo en patente ahí que debía haber sido tuyo. Pero en verdad es más funcional que de diseño. Pero sí, ha sido una muy buena relación. Ellos siempre han estado en contacto conmigo. Todos los años yo tengo que decidir a dónde yo puedo ir. Este año me invitaron para Alemania a una conferencia en julio. Pero tengo algo de trabajo que no puedo ir, pero una de las más grandes que se hace cada 2 o 3 años. Y era eso, para ellos presentar sus nuevas tecnologías y yo poder hablar de mi experiencia trabajando con ellos. Tú te mueves, viéndonos hacia atrás, tú te mueves de Santiago, de una industria sí, familiar, tradicional, que no tiene nada absolutamente que ver con el mundo en el que tú estás hoy. Sí, y te puedo decir que quizá me brinque ese paso.
Bueno, yo espero que ustedes no tengan como patrocinadores ninguna compañía de cigarrillo. Pero, digamos, fue un punto que también yo me preguntaba que, bueno, uno como ingeniero, como profesional, uno también quiere dejar que el trabajo que uno hace dé algo a la sociedad. Entonces, quizás mi papá siempre soñó con que yo fuera médico, pero yo decía que para mí, yo aceptaría más que se me dañe una máquina, un robot, que una gente, ¿verdad? Un paciente. Obviamente. Entonces, lo más cercano que yo vi a ese sueño era yo poder trabajar en esa industria. Por eso, o sea, yo me he dedicado, ya yo tengo más de 25 años trabajando en lo que es la industria de medical devices o de pharma, de drogas. En el buen sentido. En el buen sentido de la palabra. Ambas dejan mucho dinero, pero en el buen sentido de la palabra. En el que deja buen dinero, sí, pero positivo. Sí, tú coges un poco de agua y le echas cule y lo metes en botellita. Sí. Óyeme, ese cambio, porque estamos hablando de que en la primera que tú estabas no hay regulaciones. Exactamente. Pero tú te vas de una cosa al otro extremo. Sí. Tú entras en un mundo que nosotros conocemos muy bien, sí, con el que hemos venido trabajando mucho tiempo, pero que sabemos que tú estás ahí desde hace, como tú acabas de decir, 20, 25 años. Y eso es un cambio muy drástico, porque como tú acabas de mencionar, quizá en un principio era una operación básica, una operación manual, una operación muy distinta a lo que soy. Tú has ido creciendo con esa evolución, pero aún así no deja de ser un cambio drástico. No, y te soy sincero, yo quizás, cuando Abbott me contrató, yo fui el primer egresado de la Pucamaima en esa área que entró. Y luego del trabajo mío, me recuerdo que mi jefe, tuvimos 2 vacantes que no aprobaron. Y fue de automatización y me dijo, yo quiero que tú me traigas 2 más. De los tuyos, de allá. De los de allá, de Santiago. Así como tú. Exactamente. Bueno, tú sabes que en verdad no es un molde. No es un copy-paste. Que tú sacas personas, pero en verdad te deja decir que en verdad han valorado, digamos, el trabajo. Pero, contestando de tu pregunta, uno de los retos más grandes que yo tuve al principio, y cada vez que yo tengo un ingeniero nuevo, pues digamos ahora en California, nosotros estamos en un nicho que hay mucho lo que le llaman aerospace. Tenemos gente de SpaceX, gente de NASA, gente de Boeing, que vienen a trabajar con nosotros. Ellos tienen sus regulaciones, pero no son tan directamente que le hacen constraint al proceso. Digamos, nosotros para aprobar un proceso nuevo, es un proceso de validación, tenemos que correr estudios de ingeniería, tenemos que correr el DOE, para comprobar, porque tú sabes que al final no es una papita que si alguien se la va a comer, ¿verdad? Le va a saber mal, salada. Pero en este momento, o sea, cualquier problema en el producto que hacemos pudiera generar una muerte en un paciente. Entonces, por eso en la industria todo se controla. Y para algunas personas quizás con poca paciencia se encuentran que por lo menos esa parte del principio es muy lenta. Sienten que tienes la mano atada porque mucha gente tiene que aprobar para tú cambiar un tornillo de un equipo a otro. Y quizás es un poco demandante al principio para alguien que viene de otra industria. ¿Tú inicias en Abbott? ¿Abbott se convierte en Hospira o pasa a Hospira? Yo sé que Hospira después es Pfizer. ¿Cómo es la cosa ahí? Bueno, dentro de la misma compañía yo cambié el logo como 3 veces porque entramos en Abbott, entonces hubo uno que le dice un spin-off, la división del producto que nosotros vendíamos salió y se creó entonces Hospira como una compañía nueva. Entonces ya en ese momento vino Pfizer y compró Hospira. En ese momento fue cuando me movieron ya a Estados Unidos. Entonces yo llegué a Carolina del Norte. O sea, Carolina del Norte es un estado bien al sur, muy conservador, que muchas veces como profesional te crea muchos retos. Porque siendo tú un inmigrante en esa área, de una área muy nacionalista, tú tienes que... Hay que saber manejar esas aguas. Sí, hay que saber manejar las aguas de tal manera que tú puedas comprobar, no con dichos, sino con hechos, la calidad de ti como profesional y del trabajo que tú puedes hacer. ¿Muchos retos personales? Sí, claro que sí. Y recuerdo que, entonces, sincero, la persona que me contrató en ese momento no estaba 100% convencido. Y fue cómico porque entonces cuando yo salí de la compañía, él no quería que me fuera. Te digo, trató hasta de ponerle un candado. Espera. Vamos a hacer una pausa ahí. O sea, en un principio, él dudaba. Claro que sí. Y a la hora de que te va, entonces ya no quería, no te dejaba ir. No, y soy sincero, porque ponte a pensar, cuando nos movemos allá, es un costo alto. Porque la compañía tiene que cubrir el traslado. Si tú tienes una casa aquí, tienen que vender la casa. Si hay pérdida, tienen que cubrir la pérdida.
la mudanza la cubren ellos, el sacar el permiso de trabajo, el green card, la tarjeta verde también son ellos que lo cubren. En verdad, la justificación para mover a alguien de aquí a acá tiene un costo económico y ellos tienen que justificar por qué te están llevando a ti y no están utilizando un profesional de allá. Entonces, sincero, o sea, al principio él estaba dudoso que sí, al final me contrataron. Y yo me fui de allá, de Carolina del Norte, ya que me voy a California, fue ya creo que a los 3 años o 3 años y medio que yo estuve allá. Y me acuerdo que cuando yo fui a sentarme con él, entregar la carta, él no quería. Me decía a mí que sí era dinero, que le dije que me dio un papel así. Escríbeme un número ahí y voy para Recursos Humanos ahora mismo. ¿Tú cambiabas de posición o de empresa? Cambié de empresa. De empresa. Entonces, en ese momento yo me estaba moviendo a Baxter en California porque Baxter, quien estaba en la cabeza de esa operación en California, fue quien fue mi jefe en Jaina cuando yo empecé con la planta nueva. Él era el plan manager, se movió hacia Estados Unidos, yo quedé como plan manager. Entonces ya desde allá... Él era estadounidense. Él era estadounidense, sí. Entonces él siempre me llamaba. O sea, cada 6 meses me decía, ven, y yo lo calmaba. Entonces siempre hay que ser muy político para dejar las puertas abiertas. Pero llegó un momento que me decía a mí que él me necesitaba porque era una operación que necesitaba mi ayuda. Su operación era muy ineficiente. Pero él sí sabía que tú estabas en Estados Unidos. Sí, porque en verdad él fue quien me recomendó con la otra persona. Y le digo, le agradezco mucho a él porque él fue quien, como quien dice, que dio el voto de confianza. Pero como te digo, él da el voto de confianza, se me abre la puerta, pero yo soy, como te digo, ya adentro tengo que fajarme para demostrar. Con hechos. Y así fue que sucedió. Inclusive, esa persona que, como te dije, que estaba dudoso, él se retiró hace, creo que 3 o 4 años. Cuando él se retira, él me llamó a ver si yo quería ir allá para tomar su posición y ser su reemplazo. Wow. Sí, para que tú veas la buena relación ya al final que tú... Y somos buenos amigos hoy en día. Cada vez que hay un Thanksgiving, él me llama. Que cómo está mi familia. Siempre una relación muy cordial. Un amigo realmente. Claro que sí, claro que sí. Entonces, cambias de costa este a costa oeste. Sí. Ya eso es otro cambio grande. Sí, un cambio grande. Me imagino que ahí no hay un tema de tanto costo como cuando te sacan de Dominicana para allá. Pero hay costo. Hay costo. Uh-huh. Cuéntame de eso y cuéntame del cambio de un estado conservador a un estado no conservador. Sí. Bueno, empezamos con la parte de la población. Yo vivo en un área que se llama Orange County, que eso está entre San Diego y Los Ángeles. Es un área que es muy diversa. Y muy nutrida. Muy nutrida. Te estoy diciendo que quizás norteamericano per se es un % bajo. Yo diría que quizás es un 15 o un 20%. La mayoría entonces ya es asiático. Tenemos mucha gente de Corea, tenemos mucha gente de China, de Japón. También tenemos mexicanos en algunas áreas también. Pero te digo, es como un remolino de naciones. Tú sales a la calle a comer algo y tú dices, ¿qué voy a comer? Cuando ves todos los restaurantes, estás viendo como si le estuviera dando vuelta a un mapa mundi por la oportunidad. Y te digo, o sea, mucha gente piensa que quizás eso brinda mucha oportunidad para tú crecer con una familia porque los niños aprenden de muchas culturas. Las escuelas son de las mejores del país. La ciudad donde yo vivo ganó este año la 3ª mejor ciudad para vivir en el país entero. Y te digo, son de las cosas que cuando uno toma en cuenta al momento de tomar la decisión. Del costo, de nuevo, de las ciudades más caras también para vivir, ¿verdad? Una cosa tiene que ver con la otra. Las escuelas, allá en Estados Unidos hay algo que le dan un rango de las escuelas que van desde 1 hasta 10. En el área donde yo vivo todas son 10. Quizá la más mala es un 8, por así decirlo. Pero tú sabes que los niños desde pequeños, mi hija, desde primero de primaria, ya le daban clases de robótica. ¿Tú entiendes? Son cosas que están incluidas porque son parte del programa STEM que le dan desde niño. Entonces ella aprende a dibujar, aprende a armar robots, aprende a programar, ella sabe programar. Y te digo, son de las cosas que uno ve porque es como un plan a futuro. Cuando uno toma esas decisiones de moverse, uno solamente ve uno también ve el impacto, ¿verdad? De la persona que uno quiere y las oportunidades que pueden tener. Pero entonces, volviendo al costo, te puedo decir simplemente en números para que tengan un estimado. Cuando me moví a North Carolina, ya al año pude comprar una vivienda. Y el costo de esa vivienda allá en North Carolina
fue quizás un 18% del costo de la vivienda en California. Oh, wow. Entonces, pero como tú entiendes, claro, tú recibes más dinero, pero nunca va a ser a ese nivel. El nivel de impuestos en California es altísimo también. Es mucho más alto también. Es mucho más alto. El combustible también. Creo que Alaska es el otro. El que creo que está en primer lugar. Yo creo que California está en segundo lugar. Y por impuestos, ¿verdad? O sea, pero otra ventaja es que, digamos, te dan muchos beneficios si tú, por ejemplo, tengo un vehículo eléctrico, porque el gobierno ayuda, ¿verdad? Un incentivo. Si pones paneles solares también te ayudan, pero al final es una balanza. Tú tienes que ser inteligente y ver cómo tú puedes tomar beneficios de esas oportunidades que el gobierno te da por esa recesión. ¿Y ya cuánto tiempo tienes tú en California? Me mudé en California, creo que fue en el 2015 o 16. Casi 10 años. Ya voy a tener casi 10 años. Y tú hablabas de esa mezcolanza de culturas, de naciones. Para ti, como persona, Sí. o sea, tú sales de Dominicana con una mentalidad, Carolina del Norte, Sí. la mentalidad hay que ajustarla, Sí. pero ya cuando llegas a California es el ajuste final y definitivo, porque ahí es que estás ahora. Sí, sí. Y en verdad me siento feliz. Como te digo, la ventaja de donde yo vivo, si una persona que te gusta mucho salir fuera, si yo quisiera surfear, me toma 18 minutos montarme en el vehículo y llegar a la playa. Si quiero montarme un snowboarding o hacer esquí, tengo que manejar a la montaña 40 minutos. ¿Tú me entiendes? Tengo los dos de los mundos. Si quiero caminar en un trail, caminar en la montaña, o sea, cerca de donde yo vivo hay varios. Digo, si tú eres una persona que valora el outdoor. esas cosas, tiene un valor que te influye. Pero si tú no lo valoras, quizás estás pagando por un impuesto. Nosotros relajamos que en California tú pagas impuestos por el aire que respiras. Y quizás eso, si tú no vas a valorar eso, no tiene sentido. Y esa zona de ahí, de Orange County, y bueno, y toda la parte alrededor, por lo que yo recuerdo, ahí hay mucha industria, muchas plantas. Sí. Sí, e inclusive el número de plantas se podría decir que cubre entre Los Ángeles a San Diego. En San Diego es donde tenemos la mayor cantidad de las que son farmacéuticas. Ahí tenemos a Genentech, Amgen, que son las que hacen principalmente la droga, las que hacen Botox. O sea, los mayores players están ahí. Y luego, si nos movemos hacia arriba, en San Francisco, que está el otro hub, que tiene que ver con la parte también de manufactura de drogas. Pero Medical Device está principalmente en Orange County. Allá tenemos a Medtronic, allá tenemos a BD, tenemos a Edwards, tenemos a Baxter, tenemos a Abbott también, a AbbVie. Te digo, hay mucha competencia allá. Y también tenemos muy buenas universidades. Las universidades son inteligentes porque muchos de los programas que ellos tienen están alineados para esa demanda. Tienen muchos de ingenieros biomédicos que salen de ahí principalmente para moverse hacia ese mercado. Todas esas que tú mencionas, todas, sin excepción, o aquí o en Costa Rica, o en ambos al mismo tiempo. Sí. Nos ha tocado pisar suelo de muchas de esas que tú has mencionado. Sí. Y te digo, excelente atmósfera de trabajo. Te puedo decir que el estado de California ofrece eso. O sea, digamos, los empleados no solamente buscan, digamos, la parte del sueldo, también ven la compañía que hace, la compañía si aporta dinero, digamos. Nosotros hacemos aportamos a muchas entidades sin beneficio. Por ejemplo, este año yo he ido a varias escuelas. A veces vamos en la mañana a escuelas a leerle libros a los niños. A veces vamos a la playa a recoger la basura. ¿Tú entiendes? O sea, siempre es algo que estamos buscando cómo ayudar. Y los empleados ven el valor. Y por eso, o sea, eligen muchas veces la compañía basado en qué programa tú tienes. Ok, además de mi trabajo, además del sueldo, ¿qué más tú haces por la comunidad? Y muchos empleados se identifican con eso. Sí, sí. No, y eso es bueno, o sea, una labor hacia la sociedad, hacia la comunidad también. Sí, sí, sí. Mira, qué interesante. Volvamos a manufactura, volvamos al mundo industrial. Sí. Últimamente, bueno, antes que todo, ¿te ha tocado trabajar con R&D? Sí. Sí. Inclusive mi esposa trabaja en R&D. Sí, allá mismo o en otro lugar. Allá mismo. Trabajamos juntos en la misma compañía. Ok. Sí, porque
Mi posición actualmente es lo que le llaman New Process Development, que nosotros tomamos cualquier producto o cualquier nuevo proceso, entonces vemos qué tecnología podemos utilizar para poder hacer o el producto en realidad o hacer el proceso que pueda, basado en los diferentes specs o parámetros del producto, que pueda desarrollarse. Entonces tenemos una relación muy, muy de cerca, porque ellos desde que están empezando con la idea de que este es el producto que vamos a hacer, ya tenemos nosotros que empezar a trabajar con ellos para identificar cómo. Porque sabes que R&D está muy en la parte principal de la ideación, ¿verdad?, del producto. Ya nosotros estamos, como quien dice, en el medio. Antes, nosotros somos quien al final lo traspasamos a la parte de manufactura o operaciones. Vuelvo hacia atrás. Irse a Estados Unidos. Sí. Eso a cualquiera como que le da un sustico, un miedo. ¿Cómo fue en tu caso? O sea, bueno, no tanto pensando en el reto de que te mueves. Bueno, está la parte de que dejo mi país, mis amigos y todo eso. También hay un reto profesional. Claro. Hay un cambio de vida. ¿Ese miedo llegó en algún momento? Yo creo que todo el profesional que en verdad le importa su trabajo y que en verdad quiere hacerlo correctamente, debe tenerlo. Porque cualquier tipo de... Inclusive en un mismo país, si tú estás cambiando de una compañía a otra, una posición diferente, tú lo tienes. Pero ya, imagínate, tú cambiando de una geografía diferente, de una cultura diferente, de un sistema educativo diferente. Claro que tú llegas, en tu maleta tú pones tu ropa y también ese miedo debe llegar contigo hacia allá. Llegan juntos. Seguro que sí. No, en mi caso fue así. Como te dije, yo siempre tuve mucho... Quizás el reto grande fue que siempre tuve que demostrar y explicar mucho. Para algunas personas, digamos, si son de su misma tribu, ellos escuchan la propuesta y quizás, ok, vámonos. Pero digamos, yo tuve quizás que dedicar mucho tiempo. Y como te dije, muchos de mi trabajo que yo hice hace 20 años, algo que me dio mucha satisfacción es que hubo un momento que el gobierno de Estados Unidos, no puedo dar detalles de ese proyecto, pero el gobierno de Estados Unidos se me acercó para yo ser parte de la mesa de revisión de los nuevos parámetros de la FDA para aplicar a nuevas tecnologías en la compañía. Digamos, ellos me enviaron los borradores y yo proveía mi feedback, mi retroalimentación de lo que había que hacer, porque mi nombre empezó a circular mucho. Y muchas conferencias, cada vez que, todos los años me invitan a las conferencias para yo poder ir allá a hablar de nuevas tecnologías. Últimamente, mi trabajo ha estado muy enfocado en lo que tiene que ver inteligencia artificial y digital twins. Primeramente por esa parte, porque estamos desarrollando nuevos procesos y siempre me están invitando. Este año, el mes que viene, hay una gran conferencia que vamos a hacer y yo voy a estar respondiendo principalmente algunos de los ejemplos de Digital Twin que hemos estado usando. Y como tú entenderás, cuando se aplica un Digital Twin, son muchos los factores que trabajamos. La parte de CAD es grandísima. Eso es clave ahí. Sí, porque tú sabes que está la parte de simulación, en la cual tenemos, sin tener nada fabricado, tenemos que simular, pero la simulación tiene que tomar en cuenta todos los parámetros, los materiales que estamos utilizando, cuál es el punto de quiebre, porque, ¿verdad? Por eso se llama Digital Twin. Sí, seguro. O sea, tú estás haciendo una virtualización de algo que en la realidad va a funcionar como debe de funcionar. Sí, sí. Y tú sabes que ha sido un trayecto que hemos llegado ahí como parte de la evolución de las industrias. Creo que fue en el 1780 cuando empezamos la revolución industrial, que fue la 1.0, ¿verdad? Cuando teníamos el vapor de agua, la máquina de vapor de agua, de steam. Ya nos movimos a la eléctrica. Luego tuvimos el microprocesador, que fue la 3.0. Ya luego empezamos con automatización, que fue la 4.0, que fue, te podría decir que fue el otro día, que fue en el 2013. Pero ya hoy en día estamos hablando de la industria 5.0, que tiene que ver más con la parte ya de ver cómo podemos utilizar inteligencia artificial, utilizar robots, lo que le llaman los cobots, que son los robots que trabajan con los empleados. Y esa parte de Digital Twin es principal, porque ya tomamos lo que le llaman el Internet de las Cosas, conectamos a nuestros procesos, capturamos data. Luego que tenemos toda esa data capturada, hacemos un análisis, entonces corremos una red neural que puede, digamos, replicar el proceso, la entrenamos
simulamos. Entonces, es un ciclo de vida continuo en el cual vamos aprendiendo, ajustando. Y quizás hacia allá donde nos estamos moviendo. La verdad que es súper interesante, ¿eh? Seguro que sí. O sea, yo no sé, pero yo aseguro que la audiencia que nos oye y que nos ve, desde que empezamos a meter la parte ya de inteligencia artificial, digital twins y todo eso, la percepción cambia. Y para los que no saben, bueno, estas son las últimas tendencias. Nosotros ya venimos escuchando esos términos de hace bastante tiempo y cada vez lo vemos más y más y más. Tú supieras que el Digital Twin se empezó a utilizar en los años 60, primeramente por la NASA. Porque la NASA, como tú sabes, ellos nunca correrían el riesgo de probar algo por primera vez en el espacio. No, obviamente no. Inclusive, no sé si algunos de los que nos están viendo o escuchando vieron la película Apolo 13, en la cual, no sé si tú recuerdas que cuando sucedió el problema, ellos tomaron un grupo de los profesionales, inclusive el astronauta que se había quedado, y lo mandaron a un laboratorio a tratar de armar una réplica de las condiciones que tienen allá para ver si podían encontrar la solución. Entonces encontraron que juntando un tubito de acá con esto acá podían solucionar el problema. Entonces, como quien dice, bueno, no fue digital, pero fue un twin. Fue un twin. El proceso y pudieron encontrar la solución. Pero la NASA ha estado utilizando digital twins por años. Y eso es obviamente un paso que, quieras o no, ahorra muchas cosas. Sí, inclusive en la industria de nosotros, porque como te expliqué al principio, nosotros tenemos que validar y asegurarnos antes de hacer cualquier paso o hacer cambio cómo afecta el proceso. Entonces, esto nos permite a nosotros en una burbuja poder trabajar con todos los cambios. Podemos, en verdad, pensar mucho más fuera de la caja sin miedo a hacer ningún cambio o a dañar nada en el proceso o el producto. Y allá que nos estamos moviendo, cada vez se está utilizando más la tecnología, cada vez se está usando más el proceso. Ya hoy en día todas las compañías lo que están aplicando lo que le dicen el Digital Factory, de tal manera que todos los procesos, todos los equipos tienen una gran cantidad de datos, las cuales estamos sacando, almacenando. Quizás me río mucho porque el riesgo que tienen muchas compañías ahora es que ellos tienen una inmensa cantidad de datos, pero todavía no están claros cuál es el plan de práctica. ¿Qué van a hacer con eso? Y tú sabes que al fin y al cabo data sin acción es data, pero data con acción es información. Entonces ese es el punto. ¿Cómo nos movemos a que sea información? Para que sea información. Seguro. Te voy a hacer varias preguntas. Seguro. Ya un poquito fuera de todo lo que hemos conversado. Uh-huh. Igual, tienen que ver. Un reto o un momento retador que tú recuerdes. O sea, que tú digas, wow, esto no se me olvida nunca. Yo creo que tendría que ver que te comenté cuando empecé a trabajar con algunos tipos de tecnología que no conocía. Y bueno, quizás no te dije ese detalle. En ese momento cuando me moví, que me pidieron que me moviera a Carolina del Norte, era para trabajar con un proyecto de remediación. Esa operación, la FDA había ido y le había puesto 13 observaciones. Para que entiendas lo crítico que fue eso. Aquí en República Dominicana, perdona, no creo que ninguna planta nunca haya recibido una. Pero esa operación había recibido 13 en ese momento. Wow. Entonces se identificó que para poder solucionar el problema habría que aplicar tecnología. Y los retadores es que ninguna compañía tenía la solución. O sea, nosotros íbamos a trabajar en un mar que nadie nunca había navegado. Entonces el reto fue ese. El miedo a que las soluciones no funcionasen, porque en verdad era la primera vez. Y el riesgo era muchas personas que iban a perder trabajo, porque si nosotros no podíamos cumplir a la FDA presentándole un plan que le llenara sus expectativas, iban a cerrar la operación. Estamos hablando de 4,000 empleados que iban a la calle. Sí, un gran reto, sin duda. Sí. Pero al fin y al cabo funcionó. Bueno. Qué bueno que funcionó. Sí. Una gran satisfacción. Gran satisfacción que yo creo que... Que funcionó eso. No, creo que me iría más allá. Una satisfacción para mí personal, como te dije. O sea, yo disfruto mucho cada vez que vamos a ayudar, ¿verdad? A la comunidad, etcétera, etcétera. Pero, digamos, muchas personas siempre me preguntan... Yo siempre saco mi tiempo para ir a dar conferencias a diferentes países, diferentes foros. Y las personas me preguntan, pero ¿por qué? Tú tienes mucho trabajo y encima de todo, ¿verdad? También viaja. Te pones tú a eso. Pero yo creo que como profesional, una de las grandes cosas que nosotros debemos tratar de
mantenernos actualizados. Yo no quiero ser el Tyrannosaurus Rex de ingeniería, de tal manera que cada vez que yo voy a pararme en un foro allá, yo tengo que sentarme, ok, déjame ver de este tema, qué es lo último, qué es lo más reciente. Entonces, me ayuda a mantenerme actualizado. Pero segundo, tú no te imaginas la cantidad de mensajes que yo he recibido por LinkedIn de ingenieros o profesionales que fueron en algún momento a alguna de mis charlas y dijeron que por el tema le atrajo más ese tipo de procesos, de tipo de tecnología. Y hoy en día son profesionales de esa área porque quizás yo le abrí esa pequeña chispita, esa hambre para ellos querer moverse. Los motivó de alguna manera o los inspiró a llegar a donde llegaron. Sí, sí. Tú que hablaste mucho de la FDA y volviendo a nuestra audiencia, Sí. no todo el mundo está asociado con la FDA. Al que no está asociado, tú le mencionas FDA y dices, bueno, yo no sé de qué hablan, a lo mejor en algún momento lo van a explicar. Y el que sí está asociado como nosotros, decimos, bueno, a esa gente hay que tenerle miedo porque vamos a hablar un poquito, no en muchos detalles, pero sí por lo menos dando un poquito de información. ¿Qué es la FDA y quiénes son esa gente que a veces uno lo ve como que son dioses intocables? Sí, la FDA fue una organización que el gobierno de Estados Unidos creó para regularizar y controlar la manufactura de lo que tenía que ver con drogas y alimentos. Y surgió a raíz de un caso que hubo hace unos años, que de una compañía que estaba manufacturando un producto, una droga, y hubieron muchas pérdidas de vida por el resultado. Entonces, en ese momento ellos se dieron cuenta que tenemos que ver cómo ponemos los controles, cómo podemos ver lo que las compañías están haciendo hoy en día en la manufactura, principalmente para proteger el público en general. Ya luego de la FDA, los diferentes países, las diferentes regiones vinieron con su FDA. Europa tiene una que es más centralizada, que cubre todos los países de la comunidad europea. Japón tiene la suya. Y quizás, volviendo al tema que hablábamos de los retadores, que es el tema, es que cuando hacemos un producto, cuando hacemos un proceso, tenemos que estar seguros que todos los requerimientos de cada una de esas diferentes organizaciones están cumpliéndose, porque si no, nos impedirían poder vender productos en estas áreas. Pero principalmente es eso, es una organización que nos visita, nos audita, ven cómo estamos corriendo los procesos, inclusive verifican los empleados si los empleados están entrenados correctamente. La documentación que utilizamos, si sigue los parámetros, se utilizan muchas regulaciones diferentes, ISO 9000. De nuevo, dependiendo del sistema y de la documentación que estamos usando. La FDA puede ser un juez. Se podría decir que es un juez. Algo así. Ellos están para ayudar. O un regulador. Un regulador. Más que todo. Es una organización reguladora. Se puede decir. Aterricemos el avión en Dominicana otra vez. Seguro. ¿Tú te mantienes viniendo aquí con frecuencia? Sí, me mantengo viniendo. Y me imagino que también tienes una percepción de la industria aquí. ¿Te toca también visitar otros países? Sí. La posición que tengo ahora mismo es una posición global. Pues yo tengo que ver la operación. ¿Puedes decir, por favor, la posición? Sí, la posición, como te dije, yo pertenezco a un grupo global que tiene que ver con operaciones técnicas. Nosotros vemos las operaciones de Estados Unidos, Costa Rica, Singapur y una planta en Europa, que no puedo decir el país porque todavía no se ha hecho público, pero principalmente lo que trabajamos más con la parte de lo que le dicen de estandarización y harmonization de los procesos. Dígase que de la manera que un proceso se corre acá, de los equipos que compramos acá, sea el mismo equipo de allá. Y la ventaja es, inclusive piezas, si en Costa Rica, por ejemplo, tienen un problema con un equipo y se daña el equipo, ellos pueden llamar a la planta hermana, digamos en Estados Unidos, tienen esta pieza de este equipo. Entonces, principalmente el grupo mío lo que se encarga de eso, de mantener un control de que una planta no se vaya por un camino diferente al de las otras. Pero claro, en el momento que vamos a comprar una tecnología nueva, un equipo nuevo, tenemos también que hacer un levantamiento de ver cuál es la mejor opción. Entonces interactuamos con los diferentes suplidores, a ver cuál es la tecnología más fiable, quién sería el mejor partner para la compañía, por el tiempo que tienen de experiencia y la calidad del servicio. Pero principalmente es eso, una posición global que tiene que centralizar de alguna manera y poder controlar
proveyendo pautas del camino correcto, utilizando tecnología. Que cada quien esté bajo la misma sombrilla. Sí, que todos cantemos la misma canción. Exacto. Que la orquesta esté armonizada. Seguro que sí. Y en esas interacciones que tú has tenido en cada uno... Vamos a enfocarnos en Centroamérica y Caribe, específicamente Costa Rica y Dominicana. Sí. ¿Cuál es tu visión respecto... Primero vamos a hablar de dos cosas. Primero, el profesional con el que te toca interactuar dentro de ese rango, en estos dos países. Sí. Y segundo, en general, la industria como tal, el crecimiento, la evolución. ¿Cómo ves esa parte? Yo creo que digamos, ahora mismo Costa Rica y República Dominicana, en el área de Latinoamérica, creo que son los dos principales focos que la compañía ven como una oportunidad. Y dos cosas tienen que ver. Yo creo que tiene que ver mucho con la atmósfera del país, que las compañías ven seguridad, pero también tiene que ver mucho con la calidad de los profesionales. La verdad, o sea, me encanta trabajar con ambos. Las personas en Costa Rica son personas muy inteligentes, muy aplicadas, pero también tienen esa personalidad que cuando tú haces recomendaciones, cuando tú trabajas con ellos, siempre están abiertos, ¿verdad?, a escuchar. Y también les gustan ser retados. Cuando les presentamos un problema de esto, hay que buscar una solución para esto, ellos van, trabajan con la solución, vienen, la proponen. Creo que la interacción es muy positiva. Por eso te digo que hay mucha similitud, digamos, en la calidad de los profesionales que tenemos en ambos países. Y creo que al fin y al cabo es ver cómo podemos sacar un mejor beneficio de la interacción entre ambos. Hay muchas compañías que tienen operaciones en ambos lugares y creo que eso te explica, digamos, el por qué. Y no es una coincidencia. No es una coincidencia. Inclusive cuando yo he trabajado en ese proceso, cuando estamos trabajando, eligiendo dónde va a ir una operación, y son muchos los factores que toman en cuenta. Te voy a hacer una historia que quizás es un poco triste, pero yo cuando trabajaba en Baxter estuve trabajando en un levantamiento para una operación nueva. Y yo estuve aquí trabajando con las personas de Estados Unidos, viendo inclusive el área donde iba a estar. Hicimos la presentación y te digo, la persona impresionada con lo que queríamos hacer. Pero recuerdo que a mí me encargaba llevarlo al aeropuerto. Cuando salimos a llevarlo al aeropuerto, nosotros íbamos bajando por creo que era la Máximo Gómez en ese momento, para poder bajar y ir al aeropuerto. En ese momento nos paró un policía. Entonces, en ese proceso, cuando nos paró el policía, en un momento viene el policía y empieza como a pedir dinero a nosotros. Entonces, qué raro. Bueno, el punto es que imagínate, entonces, yo con esas personas al lado mío y ellos ver ese movimiento, al fin y al cabo no decidieron el país. Al fin y al cabo decidieron mover, esa operación la decidieron mover a Costa Rica en ese momento. Y yo, no sé, yo siempre he dicho que esa actividad yo creo que ese momento afectó en la decisión. Porque años después yo comentaba con la persona y me mencionó que ese evento se comentó en algunas mesas que estuvieron. Eso marcó en parte la... Entonces tú te pones a ver, digamos, el esfuerzo de un grupo de profesionales, etcétera, cómo quizá queda afectado por un simple hecho de una persona. Y por una cosa que... No quiero entrar mucho en ese tema, pero tú y yo sabemos muy bien que son temas que se viven aquí en la cotidianidad. Sí. O sea, que parte de la cultura ya. No debería, pero... Sí, pero fue algo que sucedió... Eso creo que sucedió fue como en el 2006, 2005. Si no, y yo sé que el país ha evolucionado mucho. Ha mejorado algo. Luego de eso. Pero lo que te quiero decir es que normalmente en esa competitividad, digamos, que pueden haber entre países, es importante para todos nosotros tratar de ver cómo podemos... Y a veces uno se siente que uno está como en una represa tapando con deditos el agua, ¿verdad?, que está entrando. Es ver cómo podemos tratar de cubrir todo lo posible negativo que pudiera estar en la interacción, que pudiera estar en la negociación, o cosas, digamos, que pudiéramos mantener el país al mismo nivel de competitividad de lo que ofertan otros países. Mira, yo siempre trato de no comparar, y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando hablas de Costa Rica y Dominicana. Tengo sentimientos encontrados con cada uno, porque los dos son mi casa, debo decirlo de esa manera. Y muchas veces veo que, sobre todo Costa Rica,
hay mucho más inversión, hay mucho más plantas, hay mucho más... Y digo, wow, todavía nos falta. Aquí, hablando de Dominicana me refiero. No, te puedo decir, o sea, no recuerdo el nombre del presidente, pero este fue un presidente hace como 30 años que él decidió que quería mover el país hacia allá, hacia lo que Costa Rica, digamos, es hoy. Por eso se invirtió mucho en lo que es la educación, etc. Fue un plan de gobierno a muchos años. Y lamentablemente en este país yo siento que lamentablemente los mandatarios que tenemos no tienen un plan así tan a largo plazo. Porque quizás muchas veces ellos piensan, voy a estar 4 años, o quizás 8. Y quizás no piensan en más de ahí. O sea, no piensan en poner un plan que pudiera crearle beneficios a un posible partido, a un posible diferente mandatario que pudiera venir después de ellos. Quizás es una de las cosas que tenemos que trabajar en este país, de ver cómo podemos crear un verdadero plan de desarrollo para el país de 30, 40, 50 años. Sí, que haya continuidad. Fíjate cómo la continuidad ha existido en cierto modo para algunos sectores. El turismo, por ejemplo. Eso no lo dejan caer. Sí, pero tú tienes que pensar que porque ayuda a pagar la factura. Ayuda. Cuando tú pones a ver el Producto Interno Bruto del país, un gran por ciento, casi la mayoría, tiene que ver con el turismo que entra. Y ellos no van a matar la gallina. No, bueno, esperemos que no. Tú nunca sabes. Las sorpresas siempre llegan. Sí. Pero igual, yo entiendo muy bien que debe de existir esa continuidad que se ha presentado en ese sector. En cierta medida puede presentarse también en el sector de nosotros, o sea, en el tema de ingeniería, manufactura, producción, ¿por qué no? Y sí ha habido un crecimiento, ha habido una evolución, hay más inversión, llegan más... Pero no te vayas lejos. No sé si tú sabes que en los años 90 Puerto Rico era lo que hoy en día es Costa Rica y República Dominicana. Lo sabemos, sí. Todas las compañías estaban allá, pero llegó un momento en que algunos genios del gobierno de Puerto Rico pensaron que vamos a subir un poco más los impuestos para sacarle más beneficio. Pero entonces las compañías en ese momento dijeron, ok, pero allí no me están cobrando impuestos. Vamos a movernos. Entonces todas las compañías empezaron a salir. Desde Puerto Rico. Esa es una anécdota que se repite. Sí. Y se ha repetido tanto aquí como en Costa Rica. No de la misma magnitud de Puerto Rico. Uh-huh. De hecho, son casos muy puntuales que yo creo que ya incluso quedan en el olvido, si se puede decir. Sí. Pero no dejan de seguir sucediendo, porque al final quienes nos dirigen son los mismos que quieren lo de ellos. La fe que uno siempre tiene es que los que nos dirigen por lo menos lean libros de historia. Y sepan de la cosa y de otros países sobre todo. Seguro. Porque tú sabes cómo corremos el riesgo de repetirla. Corremos el riesgo siempre. En términos de capacidad del latino, del dominicano, del costarricense, ya hablando del profesional, o sea, tú eres un ejemplo. Tú eres un ejemplo magnífico, maravilloso, admirable, porque mira lo lejos que has llegado. De verdad, o sea, yo y Melissa, admiradores tuyos full. No, gracias. Tú eres un ejemplo. Pero algo que te voy a decir que quizás, y le quisiera dar un consejo, digamos, a todo el que nos está escuchando, es que siempre trate de ver cómo puedes superarse. Por ejemplo, si yo fuera hoy en día un barrendero, ¿verdad? Que tú me contratas a mí para yo limpiar una estación del tren. Tú me pones a mí en una estación del tren a limpiarla. Yo te aseguro que yo lo primero que hago es, si tú me dices a mí limpia todos los días, 10 de la mañana a 3 de la tarde, tú me vieras a mí, yo sentado con una hojita, calculando la cantidad de pasajeros que están montando, o sea, a qué hora se genera más basura, en vez de 2 veces, porque no lo hacemos 4 veces, de esta hora a esta hora. Eficientizando. Exactamente, pero siempre tenemos que ver cómo nosotros le hacemos challenge, cómo retamos el status quo. Y algo que yo siempre he hecho. Yo me recuerdo cuando yo empecé a trabajar en Hospira, hubo un proyecto que yo trabajé. Hubo un caso que sucedió hubo un problema con unos productos que se hacían, que hubieron defectos, que era un producto para prenatal para los niños recién nacidos. Inclusive hubieron algunas fatalidades que sucedieron. Y en ese momento, cuando me dijeron, Edwin, vamos a buscar la solución para esto, yo empecé a trabajar con una tecnología que era un sistema de visión, pero eso era al principio. Estamos hablando de tecnología de finales de los 90. Y yo me recuerdo en una que yo estoy trabajando con la máquina y en ese momento no me estaba funcionando. Yo me acuerdo que yo estoy así en la máquina viendo el contra de qué yo voy a hacer para que funcione. Y uno de los ingenieros vino
hablar conmigo. Y todavía me recuerdo lo que él me dice a mí. Porque Edwin, para mí que tú eres loco. ¿Por qué tú te pones a inventar con esa cosa? Tú te pones a hacer tu trabajo normal como si nada y te van a pagar como quieras. Entonces, ese quizás es el alfa y el omega. De un punto de vista al otro. Que yo siempre, como te digo, yo siempre he tratado como mantenerme actualizado. Quizás no te di el detalle, pero cuando me gradué de la porque me moví a Estados Unidos. Cuando yo empecé a ver, digamos, que la nueva aplicación de tecnología tenía que ver con inteligencia artificial, yo empecé a hacer cursos. Hice un curso en MIT que tenía que ver con inteligencia artificial. Luego me fui a la Universidad de Michigan. Un curso también en aplicación ya en los procesos de la inteligencia artificial. Y es lo que te digo, yo siempre trato de ver qué viene más allá. O sea, yo nunca espero que el cambio llegue para yo montarme en él. Ya yo estoy viendo que viene para allá, déjame empezar a correr para allá para cuando yo me monte, yo voy a venir ya en el cambio. Y quizás es lo que yo recomiendo a todos. Digamos, hoy en día, inclusive, yo estoy programando lengua. Estoy tratando de trabajar contra el inglés. Estoy trabajando redes neuronales, ya yo mismo programándolas. Y en verdad yo no soy un programador. O sea, soy un ingeniero electrónico, pero yo vi la necesidad. Entonces, algo que yo trato siempre de descubrirme es que cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, con un suplidor que me va a venir a vender una solución, yo trato de, por lo menos, tener un conocimiento de lo que él me va a estar vendiendo. Para yo poder refutar, poder hacer ajustes. Y es lo que le digo a la persona. Siempre manténganse inquietantes. Siempre tengan esa pequeña chispa de ver qué puedo aprender diferente. Y te digo, puede ser cualquier función, puede ser cualquier carrera, pero siempre está en movimiento. Y más en tecnología, tú sabes que quizá de 10 años es casi lo mismo que 100 años en otro tipo de industria, porque la tecnología cambia rápido. Demasiado rápido. Sí. Yo creo que vamos a una velocidad... Como te dice el comentario, o sea, la revolución industrial, la primera, de la 1 a las 2 fueron 100 años que pasaron. De las 2, que fue con la electricidad, al microprocesador fueron 100 años más. Pero ya, cuando brincamos de lo que tiene que ver la 3 a la 4, pasaron 50 años. Y ya estamos hablando de las 5 en solo 15 años. Lo que te quiero decir, lo rápido que vamos. Y todo tiene que ver con, digamos, con la potencia computacional. Ya se está hablando de computación cuántica. Cuando todos esos cambios vengan, va a estar afectando. Y lo que te digo, o sea, lo que tenemos que ver nosotros como profesionales, cómo podemos montarnos en la ola, cómo podemos estar listos para poder ser parte de que no nos quedemos. Sí. Ni nos dejen atrás. Tú sabes que cada vez que hago una conferencia de inteligencia artificial, siempre hay alguien que me hace la misma pregunta, que si la inteligencia artificial va a venir a quitarnos todos los trabajos. Y en verdad es entendible porque el miedo, porque es un cambio. Es preocupante. Es un paradigma, ¿verdad? Porque es un cambio generacional, pero todo siempre ha sucedido así, porque cuando surgió la automatización en aquel momento también las personas pensaban, oh, mi madre, ya no van a votar a todos, pero siempre lo que hay que ver es cómo uno se puede ajustar, ¿verdad? O sea, en vez de ser un operador pegando piezas, ¿cómo yo puedo ser entonces un mecánico que puede darle servicio a la tecnología que se está dando? Exactamente. Tú diste ya el mensaje de que normalmente decimos, bueno, dar un mensaje a la audiencia. Te me fuiste adelante, lo diste ya. No importa. Pero igual, yo como quiera te voy a pedir un mensaje de despedida. Sí. Lo principalmente sería eso, que vean ustedes cómo pueden agregarse valor a ustedes. ¿Dónde están ustedes hoy? ¿A dónde ustedes quieren llegar? Piensen en el tiempo. Créanse ustedes mismos un proyecto, un plan de vida de cómo llegar allá. Identifiquen lo que necesiten y trabajenlo. O sea, en un mes, 2 meses no vas a solucionarlo, pero si día a día puedes dar aunque sea un pequeño paso, te estás moviendo camino hacia allá. Nunca se queden estáticos, porque el mundo está moviéndose, la tecnología está moviéndose. Entonces, si tú te quedas estático, tú vas a ser lo único que te vas a quedar atrás. Hoy en día hay con tanto acceso a la información, podemos acceder inclusive hay muchos cursos que tú puedes, existe Coursera, Amazon, Google, ofrecen muchas plataformas que te pueden ayudar a ti a aprender muchos de esos temas que hemos discutido hoy de manera gratis, en la cual tú puedes ir, tomar tu curso, inclusive algunos tú puedes tener un certificado al final
que compruebe que pasaste por ese proceso. Y la información se aprende. Yo he visto muchos compañeros de trabajo que han caminado por esa ruta y han adquirido conocimiento. Hoy en día están trabajando en áreas diferentes y quizás haciendo cosas que quizás ellos sienten un poco más de pasión. Súper. Se nos fue el tiempo. Oh, lo siento mucho. ¿Cuánto duramos? 5 minutos. Fue 1 hora. Se nos fue 1 hora ya. Wow. Yo nuevamente quiero darte las gracias No. por haber tomado todo un vuelo de California a República Dominicana para nuestra... No, perdón. Por haber participado con nosotros. Se nos dio, qué bueno. Gracias. Y agradecer tu tiempo y toda esta enseñanza que nos ha dejado hoy para nuestra audiencia. No, y te soy sincero, he podido ver algunos de los episodios de ustedes y no tienen desperdicio. Gracias. Les recomiendo a cualquier persona, yo no sé si este es el primero o el segundo que están viendo, que vayan hacia atrás y empiecen a ver, ya sea cuando están manejando, si están camino al trabajo, escúchenlo porque mucha información que es vital. No, de nuevo, excelente trabajo. Gracias. Edwin, nuevamente muchísimas gracias. No quiero dejar de despedir sin antes pedirte que me ayudes tú a despedir también. Normalmente hay que dar like, la campanita, no sé, dilo tú. Señores, para mí fue un honor haber estado en este podcast. La verdad que con el tema que estos jóvenes trabajan, Gracias de nuevo. Gracias también. No, es verdad. Con los temas que estos jóvenes trabajan, creo que le aportan mucho al país. La verdad que espero que siga creciendo porque creo que existe una necesidad. Cuando tú ves la mayoría de los podcasts que existen en el país, digamos, la sustancia, el valor de la información que se comparte, no llega ni a los tobillos a lo que se está hablando ustedes acá. Esos son los que tienen video que se lo graban. Ah, no, perdón. Está abierto el micrófono. Sí, pero lo que te digo, pero ustedes son una luz en una cueva oscura. Lo que hay que tratar de ver cómo podemos aumentar la brillantez, la luminosidad de salud. Pueda llegarle a más personas. Porque te digo, nosotros somos un país de gente buena, de muy buenos profesionales, y lo que tenemos a veces es que buscar todos los medios posibles para poder ver cómo ayudamos a personas a buscar el path, el camino correcto. Bueno, gracias nuevamente. No, siempre. Con eso despedimos. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas digitales, YouTube, Spotify y Apple Podcasts, Instagram, LinkedIn y nuevamente campanita, like y suscribirse. No se me olvidó, lo dije bien. Edwin. Yo estoy suscrito. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos vemos en el próximo episodio.